en lo más profundo del inconsciente para buscar ideas para sus guiones, recurría a la meditación trascendental, ahora cambiaba los rodajes, cambiaba las ideas en el último momento, incorporaba cosas que había soñado. De hecho, Cabeza Borradora, esa primera película suya, yo creo que es más terrible que las pesadillas que tú cuentas aquí, Iker, a veces. Dice que tiene la pesadilla de un niño que entra en una fábrica de lápices con una cabeza humana en sus manos. Y de ahí surge esa idea de Cabeza Borradora, que será su primera película, y en la que aparece una criatura como esta que tenemos aquí. Es como ser monstruoso. Más que ET es Melvin, que lo tienes ahí atrás, sí, por cierto, ¿no? Es una especie de Melvin, es un monstruo además. La historia es la de una mujer que da a luz a este ser monstruoso, a este ser viscoso. Para él eran muy importantes las texturas, lo vamos a ver a lo largo de estos fotogramas, y se ve obligado a casarse con ella, ¿no? Esto se parece un poco a lo que a él le ocurre en la vida real, porque él tiene que casarse con su mujer, se casa con su primera esposa después de que ella se queda embarazada, tiene una niña además con una serie de malformaciones y de problemas en los pies, y eso hace que él viva de una manera muy intensa esos primeros años de la vida de su hija, y posiblemente para muchos ahí está el germen digamos, de su creatividad, ¿no? De lo que le llevará a dirigir esta serie de películas siempre extravagantes, siempre rozando lo monstruoso, donde impera lo bizarro, lo extraño, y donde tienen una importancia fundamental esos sueños, ¿no? Pero fíjate, ahí tienes otra que me gusta mucho que esté en láminas, del hombre elefante. Es decir, que lo hemos presentado como uno de los iconos, pero también entra dentro de esa historia de lo teratológico, lo espectacular, lo circense, y verlo en imagen es que... Sí, además era muy impresionante, Iker, el maquillaje, las prótesis que llevaba el actor, porque estaban basadas en un molde real que se conserva de Joseph Merrick, del auténtico hombre elefante, en el museo privado del Royal Hospital de Londres, donde está ese molde del hombre elefante. ¿Por qué le interesará esta historia, por ejemplo, ¿no? Después de las primeras películas? Bueno, de alguna manera la propia historia del hombre elefante, que además, a pesar de ser el ser más monstruoso, uno de los más monstruosos que aparecen en su filmografía, a nivel lineal es quizá la historia más asequible, ¿no?, para el gran público, pero le interesa porque, claro, es la historia de un hombre que rompe todos los esquemas, ¿no?, que rompe las apariencias. Decían que Joseph Merrick, este hombre que se convierte en un fenómeno de las ferias del siglo XIX en Londres, que forma parte de esos circos de lo macabro, de los freaks, por desgracia, ¿no?, porque él sufre esa enfermedad que produce el síndrome de Proteus, produce un aumento de los huesos de esta forma tan tremenda, de la piel también, un crecimiento de la piel exacerbado, esa creación de tumores en la parte superior del cuerpo. Dicen que el caso de Joseph Merrick es uno de los... al David Lynch, ¿no? Él estaba interesado por lo que escondían las apariencias, por lo que se esconde debajo de las capas de lo que consideramos la realidad. Dice que adora las texturas. En su libro Atrapa el pez dorado, donde explica precisamente su interés por la meditación trascendental, habla de las texturas como algo casi rozando lo artístico. De hecho, Lynch, sus orígenes están relacionados con el arte, con la pintura. Es lo que a él le interesaba especialmente. Dice que hay una especie de belleza incluso en un cadáver, en algo muerto, que podemos visualizar a través de las texturas. Y habla también de su interés, efectivamente, por la meditación trascendental, ¿no? Eso será fundamental a lo largo de toda su vida. En este Atrapa el pez dorado dice, literalmente, el título hace pequeños peces, pero si uno es capaz de llegar al abismo, conseguirá atrapar a lo que él denominaba el gran pez dorado. ¿No tiene un poco que ver todo esto, Javi, con lo que nos contaba el doctor Sansegarra? Claro, claro. El doctor Segarra hablaba también de todo esto, ¿no?, del interés por la meditación trascendental. Desde el punto de vista médico y él desde el punto de vista artístico. Sí. Film, meditation, consciousness, creativity. Cine, meditación, conciencia, creatividad, paz. Es la manera para cualquier ser humano de desplegar todo su potencial. Quienes empiezan perciben cómo la negatividad se aleja. Ese peso. Luego obtienes libertad. Con la paz de un grupo que practica técnicas avanzadas de meditación, se aviva este campo de unidad. La negatividad y la conciencia colectiva se alejan. Es un estallido del poder, del gran motor que controla el universo. Es enorme, es poderoso. Siempre ha estado ahí. Disfrútalo. Disfruta la vida. Persigue más y más esa plenitud. Busca más y más esa creatividad palpitante. Rastrea más y más tu felicidad interior. Eso lo alimenta todo. La experiencia de los humanos es muy bonito. De hecho,
hace mucha referencia al doctor Segarra también a cómo la expansión de la mente se produce gracias a la meditación trascendental. Literalmente Lynch en ese libro dice que es muy importante, que es fundamental expandir la conciencia a través de la meditación, y dice: si tienes la conciencia del tamaño de una pelota de golf, cuando leas un libro, lo que entiendas de él tendrá el tamaño de una pelota de golf. Cuando mires por la ventana, lo que captes será como una pelota de golf. Cuando te despiertes por la mañana, tendrás una vigilia de una pelota de golf, y a lo largo del día una felicidad interior del tamaño de una pelota de golf. Pero si logras expandir la conciencia, hacerla crecer, al leer un libro lo entenderás más, al mirar por la ventana verás más, al despertarte tu vigilia será mayor, así como tu felicidad interior a lo largo del día. Esto es un retrato de un tipo ya muy especial, o sea, al margen de las películas, de los éxitos, de los fracasos, de las turbulencias, un tipo que no es lo común, y sus experiencias con el misterio no fueron lo común. Bueno, hay una cosa que evidentemente, y en este grupo, fue un pelotazo brutal. Estaba mirando, fíjate, me está escribiendo Manolo Villanueva precisamente. Dice que ya nos contará la historia. Sí, pues me encantaría. Se lo estoy diciendo, amigo. Qué bueno. Porque había una cosa en el móvil. Sí. Claro. Cuéntanos. Esto es una esquela que apareció en los principales periódicos de España en el año 91, cuando se lanza Twin Peaks en la cadena en Telecinco. Y es una esquela que dice: han asesinado a Laura Palmer. Mira, esto nunca ha pasado, pero espera un momento, ¿eh? Supuestamente esto era Manuel Villanueva, ¿no? El creador de esto. Manolo. Estoy en el plató, pero es que justo estábamos hablando de esto. Y digo, jolín, y me estaban contando esto, que fue una campaña, ¿o qué? Manolo Villanueva me está contando que se encaprichó, año 90. Estamos hablando con el hombre. Vale. Sí. Que tú querías esa serie, como fuese. Qué bueno. Qué. Qué bueno. Que nunca se había hecho. Buenísimo. Qué buenísimo. Oye, pues me vale, genial, porque estamos justo con eso, Manolo. O sea que acojonante. Por la campaña. Buenísimos. La leyenda es que Telecinco hace una serie, compra una serie y hace una campaña de publicidad como nunca se ha hecho. Bueno, pues el autor es Manolo Villanueva, que estaba comentándome ahora con mucha emoción, querido compañero de tantos años. Él se encapricha de la serie, fíjate, es muy curioso porque estas series se subastan, se plantean, y él está convencido de que va a ser una serie año 90. Manolo era director de programación del año 90. Este grupo, o sea, Telecinco había nacido en el año 90. Y el primer gran pelotazo es este. Efectivamente, don Javier, tramos del 49 y del 50% de share. Y a él se le ocurre, me está contando, que igual reafirma lo que tú me vas a contar, a él se le ocurre que la mejor, es tan brutal la serie de un asesinato que la mejor campaña que nunca se había hecho es comprar espacios en los grandes. Usted no lo ve, no va a tener de qué hablar, porque todo el mundo va a hablar de eso. Lo increíble es que ocurrió. Sí, esto es genial, o sea, esto es de un genio porque ocurre antes de La Bruja de Blair, ¿no? Que es la primera vez aparentemente que se plantea una ficción como una realidad, pero aquí ocurre de esta forma y de manera muy inteligente, Iker, porque se elige el primer plano de Laura Palmer, la chica que aparece muerta. Eso nunca había pasado en la publicidad española. No había ocurrido este fenómeno que conozcamos y a mí me sorprendió mucho encontrarme con estos detalles. Y además da mucho miedo, Iker, porque es como una esquela, ¿no? Es simplemente quién ha matado a Laura Palmer. Y toda España se queda impactada con una historia que es un crimen que lo que quizá no sepan ustedes es que
hay una realidad en todo esto. Sí, hay de hecho, fíjate, hay directores de cine incluso que hicieron este libro, Regreso a Twin Peaks, con Enric Ross como coordinador de estos textos, que hablan de la impresión que generó el encontrarse cara a cara con el rostro del cadáver de Laura Palmer en estos recortes de prensa que aparecieron para anunciar la serie, ¿no? Porque decía que, claro, era una muerta sin signos de violencia, con los labios amoratados, pálida, envuelta en plásticos, decían como una mortaja postindustrial, víctima del materialismo, ¿no? Que de alguna manera es una parte fundamental después de la serie, ¿no? Lynch, cuando la plantea, la hacen David Lynch y Mark Frost, que son los creadores de la serie, ellos van en un coche a planteársela a ABC, a la cadena, y dice Lynch: yo estoy convencido de una cosa, Mark, le cuenta, cada vez que veo mis iniciales en un lugar, bien sea una matrícula, un cartel, algún sitio, yo estoy convencido de que es un signo de buena suerte. Y entonces se encuentra las iniciales DKL en una matrícula. Mark Frost se ríe, ¿no?, ante la ocurrencia de David Lynch, giran otra esquina y vuelve a encontrarse otra matrícula con las iniciales DKL, David Kate Lynch, que son las suyas. Le dice: Mark, esto va a ir muy bien. Y el otro se queda alucinado, ¿no? Creía en las señales. Claro, y él pensará, ¿con quién me he metido en este proyecto, no? Un proyecto, en un primer momento, que tiene que ver con la muerte de la chica más popular del instituto. Ellos cuentan que realmente la idea era crear una serie sobre la muerte de Marilyn Monroe, la extraña muerte de Marilyn, los últimos 7 días de vida, la relación con la conspiración, con la mafia, con los Kennedy. Pero se echan atrás porque piensan que es meterse en camisa de 11 varas. Pero la primera idea era eso. Era esa. Y entonces recuperan algunas ideas de esa primera ficción que iban a hacer y las llevan a Twin Peaks. Twin Peaks, al final, es una historia muy similar. Es la muerte de la inocencia de una chica joven de 17 años en extrañas circunstancias, y el investigador fundamental, que es Cooper, un investigador del FBI, acude al pueblo de Twin Peaks a resolver el crimen, ¿no? Cooper, además, es un trasunto del propio Lynch. Es un personaje que, a pesar de por medio de un plano, se cuela a un técnico que estaba trabajando, se cuela en el reflejo de un espejo, y entonces Lynch, cuando ve el resultado, dice: no. ¿Subyacente de un crimen real? Hay una historia que es a la que acuden finalmente para rodar esta serie, y es una historia terrible que a día de hoy Iker sigue sin resolver. Es un crimen en 1908, el 7 de julio, en la pequeña población de Salt Lake. Hay una joven de 20 años que está recogiendo moras. Esos días, además, hace un calor terrible, hay un calor... A la tarde de ese día hay 2 vecinos del pueblo, que son Rudolph Woodrum y Frank Smith, que pasan por la carretera de Taborton, una carretera medio abandonada desde que se construyó una más amplia alrededor del pueblo, y son las últimas personas que ven con vida a Hazel Drew, porque la chica aparecerá 4 días más tarde flotando boca abajo a orillas del estanque de Till, con el rostro desfigurado por los efectos del agua y con el cráneo machacado, hundido en la parte trasera por el golpe de un objeto contundente. Cuentan las crónicas de la época, los periódicos, que yo he hecho una investigación profunda, ¿no?, en las hemerotecas internacionales para sacar información sobre el crimen, que al principio era imposible reconocer a esta chica por los efectos del agua, ¿no? El rostro estaba totalmente hinchado. El forense del pueblo la reconoce por los empastes de oro de las muelas y por la ropa que lleva puesta. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, la ve con vida. Los vecinos dicen que ese hombre es el tonto del pueblo, literalmente, que es imposible que haya cometido un crimen así. Este Frank Smith se contrae con otros personajes, por ejemplo, el tío de Hazel Drew, que tenía una granja a 1 kilómetro de distancia, un dentista que también había pasado por la zona, un ricachón de la zona también que, por lo visto, llevaba a cabo orgías, organizaba orgías ilegales en los sótanos de su casa. Todo esto empieza a aparecer en los medios. 1908, que nos suena mucho de grandes crímenes, ¿no? Claro, y que además esto, Iker, sale en los principales medios, las cabeceras, el Washington Post, en periódicos de todo Estados Unidos. ¿Este es el caso raíz que origina, 90 años después prácticamente, Twin Peaks? Sí, porque además... Claro, la investigación y la publicación en medios de comunicación de detalles como que los padres de Hazel Drew descubren en el sótano de su casa unas cajas con cartas que un hombre desconocido había enviado a su hija, cartas románticas, postales. Todo esto genera un interés y un impacto muy especial en la sociedad de la época. Y el último dato que yo he descubierto, que no había referencia, yo no la conocía, es la madre de Hazel dice en un momento dado que cree que su hija ha sido hipnotizada, matado y la ha tirado al río. Claro, no estaba muy desencaminada porque es cierto que las autoridades descartan que la muerte se produjera en ese lugar, en esa zona lacustre, porque no hay rastros de sangre.
El sombrero y los guantes que llevaba Hassel mientras estaba allí aparecen doblados detrás de unos matorrales, una cosa muy extraña, y lo cierto es que a día de hoy no sabemos quién estuvo detrás de la muerte de esta chica, ¿no? Si lo piensas, es muy parecido también a la muerte de Laura Palmer, que aparece en el río, en el estanque, flotando, envuelta en plásticos en este caso, y la serie va tratando de, de descubrir quién ha matado a esta chica. En esa llamada inesperada con Manolo Villanueva, el hombre que pone en marcha todo esto en España, me dice 15 de noviembre del 90, o sea, todo muy marcado, cuando lanzan esta serie tan diferente. Hoy estamos acostumbrados a todo tipo de series, pero hace 35 años era muy diferente y el impacto fue enorme. Es más, yo me estoy acordando, fíjate, en el 91, en el mes de abril, hacíamos una investigación en toda esa comarca de la Vera, que tú bien conoces. Yo creo que es una de las primeras investigaciones, de verdad, ¿no?, entre comillas, de mi vida. Nos lleva el padre de un amigo, me acuerdo perfectamente, en un Lancia por todo ese territorio. Y sabes, el hombre estaba tan absolutamente sugestionado por Twin Peaks que emitió como 200 veces la canción. Tan down. Bueno, una canción que tiene su historia también. Pero es que la tenemos aquí, o sea, ese viaje no lo olvidaré nunca, una de las primeras investigaciones, para que ustedes vean muy gráficamente cómo era el ambiente. La gente estaba loca con esta historia. Sí, sí, sí. Badalamenti, que es el compositor de esa obra inmortal, cuenta que David Lynch se sienta a su lado, casi en un estado de meditación, le empieza a dictar escenas de la serie. Y le dice, quiero que tú improvises, que compongas según lo que yo te voy contando, ¿no? Y entonces él le empieza a hablar de una escena, de unos árboles meciendo al viento, de unos semáforos también que se mueven por los efectos del aire, de una serie de detalles que hacen que Badalamenti vaya componiendo en tiempo real. Y decía Lynch, cuando se equivocaba o cuando algo no cuadraba, creía que era culpa mía y entonces volvía a explicarle la misma escena con otras palabras. Y entonces cambiaba el ambiente. Badalamenti dijo, bueno, ya tengo la grabación, voy a mejorarla, voy a perfeccionarla en el estudio. Y le dice a Lynch, no, esta es la que quiero, la que acaba de salir aquí de esta reunión. Fíjate, que hemos tenido curioso, tú y yo. Como el error del técnico, entre comillas. Él quería la versión más pura. Hay unas escenas de algunas películas de una especie de sueños de una anciana. Bueno, ¿esto qué es? Esto es de la última temporada de Twin Peaks, de la tercera temporada, que se volvió más bizarra. Fíjate, dice además Lynch que el gran ermilla, ¿no? Luego viene de una anciana que aparecía también. Bueno, el pequeño, ¿no?, de cabeza borradora. La anciana, que esta es una historia también terrible. Fíjate qué escenas. Es muy casi terror japonés esa anciana, ¿eh? Sí, muchos hablaban de similitudes con el expresionismo alemán. Claro, o a mí me recuerdan también, tú recordarás a Diane Arbus, ¿no? Sí, la gran fotógrafa de los freaks y de los fenómenos de feria. Estas escenas son de uno de sus primeros cortometrajes, de Grandmother, la abuela, que es la historia de un niño que es maltratado por sus padres y entonces, buscando afecto de algún pariente o de alguien, planta unas semillas y de ellas crece una ameba viscosa de la que surge una anciana, una vieja, una abuela, que se convertirá un poco en la protectora de este niño, ¿no? Claro, imagínate el trabajo de las personas que escuchaban los relatos o las ideas para las películas de David Lynch, ¿no? Por eso te decía, Iker, que a lo largo de su vida se encontró muchos problemas a la hora de poder financiarlas, a la hora de encontrar productores. Incluso ocurrieron fenómenos alrededor de los rodajes y de las películas. El éxito de Twin Peaks en España fue brutal, pero imagínate en Estados Unidos, en el pueblo en el que se rodaron los exteriores de la serie. Es un pueblo real que se llama Snoqualmie y después de la primera entrega, cientos de miles de personas acudían casi por primera vez en masa a visitar los escenarios reales de una serie. Es un fenómeno que ocurre por primera vez con Twin Peaks y van a visitar las cataratas que salen en la cabecera de la película, el doble R, el diner, que aparece también con ese famoso pastel de cereza, los exteriores, ¿no? Es un lugar fundamental. Hay un periodista que es Dave LaFontaine, que en el año 90 el diario Star manda a Snoqualmie durante varias semanas a investigar los secretos oscuros de Twin Peaks, del pueblo real, del verdadero Twin Peaks, y publica un artículo que dice: el verdadero pueblo de Twin Peaks es historia, porque empieza a decir que en ese pueblo real hay una serie de ritos satánicos en la noche, hay una serie de pinturas ocultistas en algunas fachadas, que hay personas que, digamos, resuelven sus rencillas
con batallas a motosierra en el bosque en las noches de luna llena, y que incluso hay una competición que él llama la competición del suicidio. Dice Dave LaFontaine, muchas personas, genera a nivel internacional, como digo, un revuelo. Hay mucha prensa sobre el pueblo de Snoqualmie, es un lugar tranquilo, pero claro, es interesante ver hasta qué punto el fervor por la serie desarrolló incluso una serie de detalles macabros sobre el pueblo en el que se había rodado. Convencido de las apariciones casi de dormitorio, oníricas, le visitaron toda la vida de alguna manera, ¿no? En su cuestión creativa. Estaba en la frontera, para algunos dirán de la locura, y luego es curioso, ¿no? El reconocimiento que ha tenido también. Los sueños son fundamentales en toda su vida, como digo. Has visto que, de hecho, él dice durante el rodaje de Twin Peaks, le viene una serie, o sea, una frase a la cabeza que habla de fuego camina conmigo, y coge esa serie, dice, a través de la oscuridad del futuro pasado el mago ansía ver, uno canta entre dos mundos, fuego camina conmigo. Una frase muy extraña, pero que él incorpora también a la serie. Y a mí lo que más me llamó la atención cuando la vi, Iker, en el año 2017, yo la vi tarde, aprovechando que se estrenaba la tercera temporada, pero claro, yo lo vi pues con Communion de Whitley Strieber en la cabeza, con Mike Cleland, con un montón de investigaciones de misterio puro y duro, y claro, me sorprendió encontrarme con detalles como que en un momento de la segunda temporada hay 3 niños que dicen que en medio del bosque han visto una luz extraña y que después no tienen recuerdos durante horas. Los niños han desaparecido durante varias horas y cuando regresan en sí, están en ese bosque con una pérdida de conciencia de horas, como decía, con unas cicatrices extrañas en las piernas, y una de ellas dice que recuerda el aleteo de una lechuza poco antes de que su memoria se desvaneciera para siempre. Esto, Iker, no es un dato que conozca una persona interesada superficialmente en el fenómeno OVNI. Hay estudios como The Messengers, de Mike Cleland, posteriores a todo esto, que hablan de cómo en muchos casos, el de Whitley Strieber es el más paradigmático. Whitley Strieber, antes de ser aplantado de una lechuza en el pollete de su ventana. O sea, que el señor David Lynch, del que habla todo el mundo, era un conocedor de los temas milenarios. Sí, de hecho, claro, su unión con Mark Frost, con el co-guionista y codirector de esta serie, pues crea este tipo de detalles, ¿no? Tan sorprendentes para los que conocemos en profundidad el misterio, ¿no? Él dice, literalmente, la referencia de la niña que ve una lechuza, en la que por desgracia el médico no ahondó en su momento, podría indicar la presencia de lo que ahora suele conocerse como recuerdos encubridores. Es decir, un recuerdo creado por el cerebro, o según algunos, implantado por una fuente externa, para suplantar un encuentro real y mucho más perturbador con algo que también posee unos ojos descomunales. Ha dicho don Javi Pérez Campos, los que conocemos el misterio en profundidad, y doy fe. ¿Qué no conoce usted con lo joven que es en profundidad ya? Solo aquí se citan a genios como Mike Cleland, ¿no? O como el polaco Ludwig Stoma. Sí, señor. Cosas He muy visto profundas. hasta en el toque del peinado a lo David Lynch. A lo Lynch. Es imposible, no hay laca que consiga es genial levantar usted, esto. es genial. Vaya, me decía Javi Pérez Campos, tenemos que conocer algunas cosas, fotogramas de una vida dedicada también al misterio. Y nos alegra mucho, ¿no?, que haya tenido este eco, este reconocimiento, porque desde luego lo que sabemos es que era un tipo nada convencional. Hay una frase genial, Iker, para terminar, de ese Atrapa el pez dorado, que dice, yo creo que es además la que resume toda su carrera, ¿no? Sé fiel a ti mismo, que resuene tu voz, no permitas que nadie la manipule, nunca rechaces una buena idea, pero nunca admitas una mala. Cree en la felicidad e intuición, experimenta la alegría de hacer y de ese modo pacífico brillarás. Es para ponerlo ahí, ¿eh? Don Javi, gracias como siempre. Un placer, amigo. Más cosas, hemos aprendido algo más. Bienvenidos de nuevo a Hotel Dulce Hotel. En esta ocasión nos vamos a quedar en España, donde tenemos lugares maravillosos donde alojarnos.
algunos con mucha historia. Y fíjense, este fue uno de los primeros en el que no les importaba decir que por alguna de sus habitaciones y escaleras habitaba algún que otro fantasma. Nos tenemos que ir hasta Cantabria a probar sus aguas termales, ya que eran curativas y limpiaban. Por eso se quedó esta... Ahora se lo contaré. Pero el lugar donde nos alojamos es un parador nacional. Es un edificio que fue construido a principios del siglo XX, justo en 1900. Manuel de Guilión, el conde de Albox, era un abogado del Estado, era también un ministro de Hacienda de la época, con Alfonso XIII. Dicen incluso que Alfonso XIII visitó en alguna ocasión este recinto, que empezó a construirse, como les decía, en el año 1900. Poco a poco este hombre había hecho dinero, era de limpias y quiso pues poner su casa donde hacer grandes fiestas junto a su mujer Carmen y donde invitar también a la sociedad cántabra de la época. En tan solo 3 años levantaron este gran palacete que se empezó a llamar Palacio del Castañal, porque está dentro de un recinto de 50.000 metros cuadrados lleno de castaños. Pero no solo de castaños, porque este hombre, ya muy rico, hizo traer de América algunas especies autóctonas de allí que todavía hoy se conservan. Había laureles, había castaños de Indias, había incluso bambús, que decían, bueno, en Cantabria bambús, pues también había bambús. Todo tipo de árboles que hoy en día, si usted se aloja en este recinto, puede visitar. Incluso hay rutas donde les contarán pues cuál es cada uno de estos arbustos y árboles y las peculiaridades que tienen. Como también hay rutas que se hacen enseñando parte. Celebraban grandes eventos, grandes fiestas, pero había una cosa que no pudieron hacer, que es tener descendencia. No podían tener hijos y por eso, como solía ocurrir en la época, se llevaron a vivir allí a una sobrina, su sobrina Margarita. Margarita, la pobre mujer, pues tuvo bastante mala suerte porque murió muy joven. A los 29 años perdió la vida. Tenía un hijito de 3 años y las historias, la leyenda, relacionan los fantasmas que parece que se ven en el parador de Limpias con esta mujer, con Margarita. ¿Por qué? Pues fíjense, Margarita no murió en este lugar, murió a 500 kilómetros, pero parece que siempre estuvo muy relacionada a esas estancias. Lo cierto y verdad es que el palacete, después de que se muriera el conde de Albox, pues pasó a manos de los republicanos, que en el año 36 lo convirtieron en un hospital. Posteriormente entraron los nacionales y lo convirtieron en una cárcel. Así que fíjense, estas grandes piedras, estos pilares enormes que construyen el palacete, si tienen historia de dolor y también de amor, porque Margarita tuvo allí a su pequeña y parece que todavía siguen estando. En 1900, abandonado después de la guerra, para reconstruirlo y junto con el gobierno de España hacer un parador nacional. Y es entonces en las obras cuando ya se empieza a hablar de extraños movimientos de objetos, cuando los constructores estaban reparando cosas, a la mañana siguiente las herramientas, un clásico, ¿verdad?, no estaban ya allí, cuando empiezan a escuchar una especie de piano, cuando aseguran ver que por esa escalera de madera majestuosa parece que baja una dama, e incluso, cierto o no, la verdad es que fue un grupo de investigadores, videntes, parapsicólogos que eran de la localidad para ver lo que pasaba allí ante los rumores que se estaban escuchando. Grabaron algunas psicofonías curiosas, algunas de ellas, y que decían algo así como, ya eres mujer. Curiosa psicofonía. Además, estas videntes aseguraban ver a Margarita pululando por la escalera, por la habitación, por ese balcón, el de las apariciones, pero no lo teníamos ni en cuenta. Y cuando el director vino para saludarnos, nos dijo, os hemos puesto en la habitación de Margarita. Nos quedamos un poco parados porque siempre nos suele pasar cosas. Y la verdad es que dormimos plácidamente. Dormimos muy a gusto, pero por la mañana algo nos asustó.
unas voces. Yo decía, ya está, Margarita se ha presentado. No oíamos el piano, que al parecer Margarita sigue tocando, no oíamos las risas de su hija correteando por allí, que al parecer también se siguen oyendo, pero sí que oíamos unas voces contando una historia. Nos levantamos rápidamente de la cama y descorriendo las cortinas pudimos ver cómo una de esas rutas de las que le hablaba estaba justo debajo de nuestro balcón contando la historia de Margarita. En ese momento yo recuerdo que Iker dijo, voy a abrir las cortinas y voy a salir, no voy a ser Margarita, pero se van a dar el susto de su vida. Quedó como una anécdota porque no les quisimos tampoco dar el susto, pero lo cierto es que allí algunos clientes dicen que se han vivido cosas como se han vivido en la iglesia cercana. Limpias, ya les decía...